Y las imágenes de impacto llegan desde el interior de nuestro país, precisamente desde Chalhuanca, en Apurímac, donde continúan las labores de rescate de las 3 personas desaparecidas por la caída de un huaico sobre la vía interoceánica. Los moradores hicieron su máximo intento por auxiliar a una persona que era arrastrada por la corriente, pero no tuvieron lamentablemente éxito. Hoy se rescató a una persona sin vida y se suma a 2 cuerpos que ya han sido encontrados en la víspera. Los 3 fallecidos se salvaron de ser aplastados por un camión, pero no pudieron escapar del agua y del lodo. Son muchos los que han unido sus esfuerzos en esta tarea. Mientras tanto, decenas de vehículos permanecen inmovilizados en ambos lados de la vía. Con estas imágenes impactantes y esta noticia lamentable que, claro que sí, nos genera dolor, ¿no?, por la situación de cuánto de eso se pudo prevenir. Vamos a empezar la edición de hoy y también presentando la relación de las noticias más relevantes, los titulares. No debemos trabajar con empresas corruptas ni con corruptores que están dentro de esas empresas. Presidente de la República, Dina Boluarte, anunció que impulsarán un proyecto de ley para expulsar a empresas extranjeras corruptas. Jefa de Estado participó en la inauguración del 25º Colegio Bicentenario. Expresidente Pedro Castillo fue hospitalizado por una descompensación a 2 días de iniciar su huelga de hambre. Juicio continuó sin su presencia y horas después fue trasladado de regreso al penal de Barbadillo. Fiscal de la Nación señaló que el Ministerio Público no hace política y saludó el diálogo propuesto por el presidente del Congreso. Fiscales negaron filtrar información sobre el caso del ministro del Interior. Accionista mayoritario del Consorcio Rutas de Lima demandó al Estado peruano por $2.700 millones. Acusan a la Municipalidad de Lima y el Tribunal Constitucional de evitar el cobro de peajes. Buenas noches, vamos a empezar ya de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y desde el Urigancho Chosica, la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que impulsará un proyecto de ley para expulsar a las empresas extranjeras corruptas del país. La jefa de Estado participó de la inauguración del 25º Colegio Bicentenario, que fue construido en tan solo 11 meses. Veamos. Con voz firme y decidida, la presidenta Dina Boluarte anunció que ha dado instrucciones al Ministerio de Justicia para la creación de un proyecto de ley que garantice la expulsión definitiva de todas las empresas involucradas en actos de corrupción. He pedido a nuestro ministro de Justicia, Eduardo Arana, elaborar un proyecto de ley en el que se expulse a las empresas extranjeras corruptas para que nunca más vuelvan a trabajar en el Perú. Igualmente, para que las empresas nacionales corruptas no liciten con el Estado. Boluarte Segarra señaló que confía en que el Congreso de la República dará celeridad a este proyecto de ley, que tiene como objetivo principal establecer mecanismos legales para identificar y sancionar a las empresas extranjeras que incurran en prácticas corruptas. Confío en que el Congreso atenderá este proyecto de ley con prioridad. Sostuvo que esta iniciativa representa también una buena noticia para las empresas honestas que han decidido invertir en el Perú. Invito a las empresas decentes, honestas, que aman la patria, nacionales y extranjeras. Aquí está un país que les abre los brazos. La jefa de Estado dio estas declaraciones durante la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura de la institución educativa 1190 Felipe Guamán Poma de Ayala. Se trata de la 25ª Escuela Bicentenario que beneficiará a más de 2.200 estudiantes de primaria y secundaria y que fue construida en tan solo 11 meses. Obras hechas con las manos limpias, sin robarle un solo sol a los peruanos, sin espacio para la corrupción, esa lacra que ha manchado instituciones
En otro momento, la mandataria recorrió las instalaciones de la nueva escuela, incluso se animó a jugar vóley con un grupo de alumnos. La obra, que demandó una inversión de más de 66 millones de soles, brindará una educación de calidad en una infraestructura de primer nivel a sus estudiantes. Y ahora nos vamos a Ate, desde donde Pedro Castillo fue llevado de emergencia al Hospital 2 de Vitarte, previo al inicio del cuarto día de juicio en su contra. Sin embargo, la audiencia continuó sin él, el exmandatario, porque los jueces han considerado que es una situación provocada por el propio Castillo Terrones. El señor Pedro Castillo está siendo evacuado por personal del INPE a un establecimiento médico. Fue una descompensación la que obligó la evacuación de Pedro Castillo al hospital de Vitarte. Culminada la examinación, los médicos legistas diagnosticaron que se trata de un posible síndrome conversivo, por lo cual se sugiere que sea evaluado y tratado por medicina interna del Estado. Ante esta situación, el abogado público de Pedro Castillo y de los otros procesados pidieron se suspenda la audiencia al tercer día de huelga de hambre. Lo que este tribunal entiende es que el señor no desea declarar. No procede la suspensión de la audiencia, menos por actos unilaterales provocados. En tanto, la procesada Betsy Chávez fue examinada por el médico legista tras acusar golpes sufridos durante su traslado a la audiencia desde el penal anexo de mujeres de Chorrillos. Ella presenta múltiples lesiones contusas, todo ello ocasionado por un objeto o agente contundente duro. El general Manuel Lozada dio su testimonio y confirmó que el exministro del Interior, Willy Huerta, le dio órdenes tras el mensaje de La Nación de Pedro Castillo. Me solicitó si yo podría abrir las rejas de Palacio de Gobierno para que ingresen adeptos al gobierno a la Plaza de Armas. Yo le dije que no, podía producirse daños a las personas, a la propiedad pública y privada. Como testigo participó el ex jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el general Vicente Álvarez Moreno. El general Alfaro le decía, señor presidente, que cierre el Congreso, ¿cuál es el motivo? Que detenga a la fiscal de la Nación, ¿por qué? Que refuerce la seguridad a sus familiares del señor Castillo, también de la ex premier Betsy Chávez, del doctor Aníbal Torres. Eso es lo que le dice, y cuando termina la conversación me dice, el presidente Castillo está ordenando esto. Y yo me reafirmo en la conversación inicial y le digo, la policía va a respetar la Constitución y no va a acatar las disposiciones que han dado. El juicio oral continuará este viernes 14 a las 9 de la mañana. Es así como el expresidente Pedro Castillo volvió al penal de Barbadillo al promediar las 4 de la tarde en la mañana al conocerse su traslado hasta el Hospital 2 de Vitarte. A consecuencia de algunos problemas de salud por su huelga de hambre, los congresistas de izquierda, Roberto Sánchez y Margot Palacios, se apersonaron al nosocomio para conocer su situación. Tras la visita y regreso al Parlamento, Sánchez, Palacios y otros legisladores que se sumaron a la conferencia pedían que Castillo Terrones sea trasladado al Hospital Rebagliati debido a que el nosocomio tiene todos los implementos para atenderlo. Arguían que el ex gobernante estaba deshidratado y que sufría de una gastritis. Apenas escucha, apenas puede hablar. De tal manera que básicamente nos han dado el reporte de esta deshidratación crítica que tiene y la preocupación porque él tiene una gastritis y todo eso podría complicar su estado de salud. Y por eso estamos pidiendo que sea trasladado a Rebagliati, por cuanto allí hay pues todas las medidas adecuadas para cualquier emergencia o riesgo en su salud. A propósito, en Chiclayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos fue consultado sobre la huelga de hambre que realiza el expresidente de la República, Pedro Castillo. Eduardo Arana indicó que tomar este tipo de medidas obedece a una decisión personal. Además, se refirió sobre el estado de salud de Castillo Terrones, quien había sido trasladado al Hospital 2 de Vitarte tras sufrir una descompensación. El señor Castillo ya se encuentra bien de salud, ya está atendido adecuadamente. Una persona decida no comer, ¿no es cierto?, o no beber su agua, es una decisión personal. Nadie puede agarrar a un interno
abrirle la boca y ponerle la comida. Lo que yo, como ministro, debo decir, exhortamos a todos los internos, en particular al interno Castillo, a que se someta a los reglamentos que están previstos en el Código de Ejecución Penal y a los reglamentos del INPE, y que no politice su situación, porque lo que hace en todo caso es ponerla en entredicho respecto de los jueces, ¿no? 8:10, sí, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, aceptó la invitación del presidente del Congreso para dialogar sobre la propuesta de reforma del Ministerio Público. En conferencia de prensa, voceros de la Fiscalía negaron que estén filtrando información a algunos medios de comunicación sobre el caso del ministro Juan José Santibáñez. Sin embargo, se negaron a brindar el nombre de un abogado del que tienen sospechas. La fiscal de la Nación saludó la propuesta de diálogo del presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Delia Espinosa resaltó que el Ministerio Público es una institución dialogante que no hace política. El señor presidente del Poder Legislativo, el señor César Salguana, quien ha mencionado que se debe dialogar en el marco de una iniciativa o propuesta de reforma del Ministerio Público. En otro momento, autoridades del Ministerio Público negaron que esté filtrando información sobre la denuncia contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Es muy claro, el Ministerio Público no filtra nada. Si imagínense, hemos tenido un mes esas declaraciones de dos testigos, no hubo filtración de nada. Qué casualidad que al siguiente día que se le da copias a un abogado, salen las filtraciones. Este y otros hechos se vienen tomando en consideración para una campaña de desinformación, para una campaña de deslegitimación del Ministerio Público y para alentar una posible intervención al Ministerio Público. Ante la insistencia de los periodistas para conocer el nombre del abogado a quien entregaron esa información, esta fue la respuesta. Le corro traslado al señor coordinador para que le absuelva esa parte de la pregunta. Sí, lo que pasa es que tiene que respetarse etapas. Lo vamos a hacer en su momento. También se refirió al por qué el Ministerio Público solo realiza allanamientos de domicilios a políticos investigados y no hace lo mismo con los fiscales que también están siendo investigados por diversos presuntos delitos, como Marita Barreto, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. En el caso de los fiscales, de acuerdo a la jerarquía, son investigados por una Fiscalía Superior o por una Fiscalía Suprema. Respecto a por qué no se dan en esos casos las mismas diligencias que en otros, es que en una investigación no necesariamente se va a realizar una diligencia específica como por ejemplo allanamiento de domicilio. Estas declaraciones las brindaron en conferencia de prensa, en donde dieron detalles de los avances que realiza el EFICOP en algunos casos emblemáticos de los gobiernos anteriores. 8:13, volvemos a las regiones y vamos precisamente hasta la ciudad de Huánuco, donde el presidente del Consejo de Ministros criticó la filtración de información de algunos casos que investiga el Ministerio Público, a pesar de ser reservados. Gustavo Adriancén participó en la entrega de 70 toneladas de ayuda humanitaria a los afectados por las lluvias en esta región. Es evidente. Esta fue la respuesta del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, al ser consultado sobre la existencia de filtraciones en el Ministerio Público. Detalló que en muchas ocasiones las resoluciones llegan antes a los medios de comunicación que a las partes involucradas. Señores periodistas, muchas veces tenemos que contemplar cómo las resoluciones de la Fiscalía llegan primero a los centros de redacción de los medios de comunicación y después a la parte. En consecuencia, eso ni siquiera tenemos que probarlo porque lo tenemos todos los días a la vista. El jefe de gabinete ministerial llegó a Huánuco, donde entregó 70 toneladas de ayuda humanitaria a los afectados por las intensas lluvias. Hemos traído 62 toneladas de ayuda no humanitaria y 8 toneladas de ayuda humanitaria. Y la próxima semana vamos a recibir 350 toneladas de ayuda no humanitaria y 30 toneladas de ayuda alimentaria. La entrega consiste en alimentos, frazadas, colchones, carpas, palas y otros implementos que servirán para atender a más de 1000 personas.
El titular de la PCM también se reunió con el gobernador Antonio Pulgar. En la sede del COER estuvo presente el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y otras autoridades. El Ministerio de Vivienda va a realizar el empadronamiento a todas aquellas unidades familiares que se han visto colapsadas para inmediatamente también recurrir a alguno de los 2 bonos que tiene previsto Vivienda. Gustavo Adriancén indicó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego trabaja en la entrega del bono agrario a las personas cuyos terrenos se vieron perjudicados por las precipitaciones. 8:15 de la noche, vamos a irnos con información en vivo hasta el Pleno del Congreso de la República. Marilena Guayasco, nuestra cronista parlamentaria, tiene información. Marilena, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Efectivamente hay información, lo que ha sucedido el día de hoy en el Parlamento Nacional. Hay declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, quien insiste en que los enfrentamientos entre las instituciones del Estado no le hacen nada bien al país. También ha indicado que un informe va a demostrar que las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación contra congresistas carecen de sustento jurídico. Veamos. O sea, si cada uno se va a trincherar en sus posiciones y decir que el que está al frente tiene la culpa, no vamos a solucionar absolutamente nada. Creo que todos tenemos que reflexionar, y me incluyo como Congreso de la República. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, reiteró su posición de diálogo a fin de evitar confrontaciones entre instituciones del Estado. Descartó que por parte del Congreso haya alguna frase altisonante o agresiva e indicó que analizan cada una de las denuncias formuladas por la Fiscalía de la Nación. Les vamos a entregar uno por uno los argumentos de las carpetas fiscales que realmente carecen de todo sustento jurídico, pero ahí están con carpetas fiscales en el Ministerio Público. En todo caso, yo reitero, nada va a ganar el país si continuamos en esta confrontación. Respecto a la moción que declaró al Tren del Agua como organización terrorista, indicó que es una iniciativa que refleja la voluntad del legislativo en la lucha contra la criminalidad. Esta es una moción declarativa, pero importante porque expresa una voluntad política del gobierno de decir, oye, quienes generan alarma, quienes arrojan una dinamita, quienes atentan contra la vida de seres humanos, deben ser tildados y tipificados como actos de terrorismo más allá del tema ideológico. Salguana Cabides destacó la modificatoria a la ley APSI que permite la supervisión del buen uso de los recursos de la cooperación internacional. Creo que es importante que los recursos económicos que llegan al país de la cooperación internacional sean destinados a los que son los supuestos beneficiarios. Vayan, por ejemplo, a las comunidades nativas, vayan para proteger los bosques del Perú, vayan para trabajar en temas de igualdad de género, etcétera, etcétera. El titular del Legislativo anunció que la primera semana de abril se realizará el segundo pleno relacionado a la seguridad ciudadana, donde aprobarán la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional, entre otras iniciativas legislativas. Para poder tener una votación más pertinente. Bien, en tanto, Jennifer, continúa desarrollándose aquí el pleno en horas de la tarde. Han aprobado varios proyectos de ley, entre ellos uno muy importante, es un proyecto de ley que va a obligar a los bancos a sustentar o a fundamentar las razones por las cuales deniega un crédito a un usuario. Esto, de alguna manera, va a servir para mejorar el servicio de las entidades financieras a público en general. También va a servir para que el usuario conozca por qué fue rechazado este crédito y va a tener la oportunidad, en todo caso, de poder subsanar algunos errores por los cuales fue rechazada este crédito. Y también otro proyecto de ley importante es que se ha aprobado por insistencia la autógrafa de ley que fue observada por la Presidenta de la República, que protege a los usuarios ante cobros excesivos por consumo de agua como consecuencia de lecturas atípicas, es decir, cuando hay fuga de agua solo para estos casos. La información hasta estas horas de la noche, Jennifer, en el Parlamento Nacional. Continúa el pleno, volvemos contigo a estudios. Interesante, uno de los proyectos que se han aprobado, ¿no? Que mejore la relación entre las entidades financieras y sus usuarios. Muchísimas gracias a María Elena Guayasco. Momento de hacer ahora una primera pausa en el programa y al volver anuncian fecha, ojo, del fallo final del juicio contra el expresidente Ollanta Humala. Y además, conozca cuántos partidos políticos están aptos para las elecciones generales del 2026. Ya regresamos.
Este domingo, surcando los aires. Intrépidos pilotos, listos para servir en cualquier ocasión. Los primeros en la línea en caso sea necesario, ¿no? Ayuda humanitaria, cualquier tipo de ayuda, comida, provisiones. Un paraíso natural. Marcona, donde el desierto se une con el mar. Un atractivo ecosistema para el turismo. Nuevos hoteles, más restaurantes. Crónicas de hoy, este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú. Nos une. La muerte es lo único inevitable. Estaba en cuidados intensivos, ya estaba consciente, ya me habían sacado el tema del tubo. Soñé que bajaba como un socavón, como una mina. El concepto, el significado de muerte es mucho más amplio que la simple pérdida de los signos vitales. Todas las doctrinas y expresiones humanas han buscado entenderla. Pero, ¿qué es la muerte? Este domingo a las 10 de la noche, hora contacto, en busca de respuestas. TV Perú nos une. Cuando investigamos la historia de nuestro país, encontramos hechos que nos llaman a la reflexión, pero también generan mucha curiosidad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué ocurrió durante la firma de la capitulación de Ayacucho? ¿O qué hablaban las mujeres que esperaban su turno para ejercer su derecho al voto por primera vez? ¿O qué pasó en la cancha cuando le ganamos a la selección argentina de fútbol por última vez? Tenemos una historia que nos llena de orgullo. Guardamos tesoros que merecen preservarse para siempre. Esto es Sucedió en el Perú. Pachakarkati qhipanmantaqa wasikiman ama puninkutikuychu ichapis llakipi kawaq. Ayllu masiykikuna huñuchasqa kashanku chay pachaman qayllachayki. Celulariykimantaqa ama pitapis waqaychu nitaq qillqaychu. Chaymi k'aykunata hunt'aqtinchisqa umalliqkunata yanapasunchis. Descentralizamos la información, gracias por su preferencia y nos vamos de inmediato hasta Apurímac, donde, como les contábamos al inicio del noticiario, continúan las labores de rescate de 3 personas desaparecidas por la caída de un huaico. 3 personas ya han sido encontradas, lamentablemente sin vida, y el tránsito vehicular en la vía interoceánica se encuentra interrumpido. Se salvaron de ser aplastados por este camión. Sin embargo, no pudieron escapar del agua y el lodo. Estas personas fueron arrastradas por el paso de un huaico que cayó sobre la vía interoceánica en el sector Guatarcuya, distrito de Chalhuanca, en Apurímac. ¡Mira el carro! ¡Señor! 2 carros, 3 carros, señor! 3 de ellos fueron encontrados sin vida. Se tiene todavía una cifra no oficial, por lo pronto, de 6 personas desaparecidas. Se han ubicado el día de ayer 2 cuerpos y para el día de hoy, hace media hora, un cuerpo más. En otro punto, moradores intentaron auxiliar a una persona que era arrastrada por la corriente. Sin embargo, no tuvieron éxito. ¡Mándale soga! Las labores de rescate continúan con apoyo de maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda. Estamos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo del Ejército está en camino también para que nos ayude con el tema de rescate. Al menos 100 metros de carretera resultaron afectadas. Decenas de vehículos permanecen inmovilizados en ambos lados de la vía. ¿Cómo han quedado este otro tráiler? Prácticamente casi la mitad del tráiler está tapado por el lodo. Hay una maquinaria, hay una retroexcavadora. Hay otra retroexcavadora que está allí. La empresa concesionaria Survial, encargada del mantenimiento de esta carretera, también desplegó operarios para acelerar las obras y restablecer el tránsito. 8:24, volvemos ahora a la capital para informarles que la Pontificia Universidad Católica del Perú suspendió sus clases hoy jueves 13 de marzo a causa del fallecimiento de un alumno en un trágico incidente ocurrido anoche dentro del campus del
referido centro de estudios. A través de un comunicado se informó que el estudiante fue trasladado de inmediato a un centro de salud donde lamentablemente perdió la vida. Añadió que los protocolos de seguridad se activaron de inmediato para atender la emergencia, así como para notificar a los familiares del alumno sobre la situación. Finalmente, afirmó que la universidad está proporcionando todas las facilidades necesarias para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de este trágico caso. Vamos con otra información. El Poder Judicial va a emitir una decisión final el martes 8 de abril a las 9 de la mañana en el juicio oral que se le sigue al expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Para ello, el martes 25 de marzo culminarán con los alegatos de clausura y autodefensa material de los acusados. Tanto el 2 de abril concluirán con las autodefensas materiales que sean solicitadas por excepción. Malatazo enfrenta un pedido de condena de 20 años, mientras que para su esposa Nadine Heredia, la Fiscalía pide 26 años y 6 meses. Además, han solicitado la disolución del Partido Nacionalista. 8:26 en otras noticias, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se mostró de acuerdo con la norma aprobada por el Congreso que busca fiscalizar las labores de las ONGs. Asimismo, señaló la necesidad de otorgarle mayores facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Señaló la importancia de transparentar el uso de los fondos de las ONGs. Se debe saber qué hacen con esos recursos. Se ha estado utilizando para atacar a los gobiernos, y a ese gobierno en particular se la está atacando. Entonces necesitamos saber, no tanto para intrometernos, necesitamos ver qué están haciendo las ONGs con esos fondos. El titular del Ambiente indicó además que deben otorgarle mayores facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Y espero que una vez que esto entre en ejecución, APSI, a través que le den mayor capacidad, así pueda fiscalizar mejor, ¿no? Los fondos de dónde vienen, en qué se están utilizando. Juan Carlos Castro participó en un taller de capacitación sobre cómo realizar inversiones a través del mecanismo Obras por Impuestos en el sector medio ambiente. Y en las próximas elecciones generales del 2026 participarán al menos 50 partidos políticos, agrupando un total de 10.000 candidatos, y esa es la estimación dada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. La RENIEC calcula también un total de 27 millones de votantes. Veamos los detalles. Si la convocatoria es el 12 de abril, podríamos tener alrededor de 50 organizaciones políticas inscritas. ¿Cuántos candidatos podrían participar? Según, si estimamos 50 partidos, serían más de 10.000 candidatos. Así lo informó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Tras la aprobación de una cédula única de sufragio donde los peruanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores y diputados y hasta gobernadores regionales, el titular del Jurado Nacional de Elecciones señaló que el próximo proceso electoral se convierte en un reto para todos. Enfrentarse a una elección de este tipo amerita que con tiempo nos informemos. En el segundo simulacro de cierre del padrón electoral, el RENIEC estimó que para las próximas elecciones 27.458.725 peruanos están aptos para votar. De estos, 19.555.670 votarán por primera vez. Tenemos 19.555.670 peruanos que son los nuevos votantes para lo que es un Congreso bicameral. Respecto a un proyecto de ley que propone que los jóvenes de 17 años voten en las próximas elecciones, la jefa del RENIEC indicó: tenemos 2,5 millones de nuevos jóvenes que por primera vez van a ejercer su voto. Y aquí en Lima, la mayor cantidad de jóvenes se encuentran en los distritos de San Juan del Lurigancho, en Ate y en San Martín de Porres. Carmen Velarde afirmó que el número de fallecidos no registrados en el RENIEC disminuyó. Hoy estamos en 7.000 personas
que son las que todavía faltan que nosotros las inscribamos. Tienen que venir a RENIEC a inscribir a la persona que ha fallecido. La data arroja a 108.701 votantes con DNI de menor y 2.182.774 votantes con DNI vencido. 8:30 vamos con otras noticias. El fondo de inversión canadiense Brookfield, accionista mayoritario del consorcio Rutas de Lima, demandó al Estado peruano solicitando la restitución de más de 2.700 millones de dólares por el valor de la concesión. En un comunicado señalan que la decisión se debe a años de acciones arbitrales de la Municipalidad de Lima y otras entidades, como el Tribunal Constitucional, que han privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión. Este arbitraje, por el que tendrá que litigar el gobierno, se suma a 3 demandas contra la Municipalidad de Lima, de las cuales ha ganado 2 y la tercera está en proceso. Los laudos arbitrales perdidos ordenan que Lima pague 200 millones de dólares al consorcio como compensaciones por incumplimientos del contrato de concesión. A propósito, el municipio metropolitano de Lima ya ha emitido un pronunciamiento en este comunicado. Señala que el municipio metropolitano de Lima lamenta que Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht, demande al Estado peruano en desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el inhumano y lesivo cobro de peaje de Chillón. Es responsabilidad del juez Chávez Tamariz dictar a la brevedad una sentencia condenatoria para la confesa y corrupta Susana Villarán. Punto 3. El Consejo Metropolitano de Lima decidió invertir en la autopista Ramiro Prialé ante la falta de construcción de autopistas, hecho que representa un atentado contra los derechos humanos de la población de Lima Este. Y finalmente, punto 4 de este comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima continúa litigando en Washington contra Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht, que compró acciones de Rutas de Lima a Marcelo Odebrecht, sabiendo que estaba preso y sentenciado por corrupción en Perú. Un comunicado, Lima, 13 de marzo de 2025, a propósito de esta decisión que ha tomado pues la socia mayoritaria de nuevamente demandar al Estado peruano, al municipio de Lima, sobre este caso. 8:32. Atención con lo siguiente, porque este 20 y 21 de marzo TV Perú transmitirá la celebración que une a todas las sangres, el Carnaval Pucllay 2025, desde la ciudad de Andahuaylas. Un colorido lleno de cultura y tradición, porque en TV Perú la fiesta nos une. Vamos a hacer una nueva pausa y les voy adelantando con qué regresamos. Ojo, vecinos en alerta por mal estado de un muro de contención. ¿Dónde está ocurriendo eso? Se lo contamos tras la pausa. Y también en deportes, Universitario enfrentará al Nacional de Ecuador en el Monumental. Ya viene Julio Travesaño con un adelanto de En Pared. Te voy a ser sincero, yo al principio cuando la gente me fastidiaba, me afectaba, flaco, muerto. A ver, yo te digo una cosa, yo llegaba a mi casa y me la pasaba mal. Sufría muchísimo Claro. con el bullying que Con te el hacían bullying. por tu físico. Claro. Giancarlo Granda. Hay 2 maneras de llevar la vida. La primera es que me iba afectando esto y me dediqué a trabajar en una oficina el resto de mis días, que no me va a gustar. Y la segunda es que me importa 3 pepinos lo que digan y que le saque rédito a eso. ¿Qué hice? Hice mi canal de YouTube, ¿cómo le puse? Tiempo Muerto. Este viernes, a las 6 de la tarde, por TV Perú. Que nadie te diga que no puedes hacer. Mochila de emergencia. ¿Qué debe contener? Radio a pilas, alcohol, ropa extra, agua en botella, botiquín básico, alimentos no perecibles, linterna, artículos personales. Y recuerda, mantener la calma. Es un mensaje de TV Perú. Nos une. Cuando investigamos la historia de nuestro país, encontramos hechos que nos llaman a la reflexión.
pero también generan mucha curiosidad. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué ocurrió durante la firma de la capitulación de Ayacucho? ¿O qué hablaban las mujeres que esperaban su turno para ejercer su derecho al voto por primera vez? ¿O qué pasó en la cancha cuando le ganamos a la selección argentina de fútbol por última vez? Tenemos una historia que nos llena de orgullo. Guardamos tesoros que merecen preservarse para siempre. Esto es Sucedió en el Perú. Historias que buscan trascender a través del tiempo. Choquequirao, que prácticamente duplica en tamaño a Machu Picchu. Atravesando un universo de costumbres. Crónicas de hoy se encuentra en Pucallpa para vivir esta vibrante celebración. Visiones que nos conectan con nuestra realidad. Porque ceviche no se escribe con B, sino con P de Perú. Crónicas y experiencias que nos unen e inspiran. Crónicas de hoy. Todos los domingos a las 9 de la mañana en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Gracias por seguir con nosotros, gracias por su gentil sintonía. Les contamos ahora que un muro de contención ubicado en la zona alta de San Juan de Miraflores está a punto de derrumbarse. Los vecinos temen que ocurra una desgracia y piden al municipio que tome las medidas correspondientes. Este es un muro de contención, pero su base está casi al aire. Vecinos de la zona alta de la Asociación de Viviendas NEFI en San Juan de Miraflores denuncian que el municipio no se hace cargo de esta situación. Desde que lo han hecho, empezó a desmoronarse la arena. Y yo hablé con el alcalde que en ese momento estaba inaugurando, que pase y vea lo que está pasando, y me contestó que él iba a regresar con su gente. Y nunca vino. ¿En algún momento ha venido a hacerle mantenimiento? No, para nada. Ninguna de la municipalidad se han acercado hasta que nosotros hemos ido a reclamar, a pedir que por favor nos ayuden. Ante el llamado de TV Perú, la municipalidad de San Juan de Miraflores inspeccionó este muro. En este momento ya hemos tomado ya las medidas para poder hacer el apuntalamiento y reforzar el cimiento que en este momento está al aire y darle más estabilidad al muro que en este momento no lo tiene. Los vecinos indican que el deterioro de esta estructura data de hace 10 años. Los cables de luz expuestos y con peligro para los transeúntes que pasan por esta vía. Es la parte alta de donde está el muro que han visto en antes. Y justo lo que nos preocupa a nosotros, todas estas piedras que tenemos que están en las pircas, y la parte de allá que está, pues que ha estado escarbando y se nos viene, ¿no? Cada que hay aire fuerte, hay temblores, lluvia, todo eso va cediendo y va cayendo las piedras, ¿no? Si este muro se cae, nosotros vamos a ser perjudicadas también. Entonces necesitamos un apoyo a la alcaldesa, que nos dé un apoyo, una mano. Obra del municipio distrital, nuevos muros de contención, año 2015. El cimiento está mal ejecutado en el tema del tamaño. Hemos podido ver que la pirca, el cemento es muy pobre porque con los años que ha pasado prácticamente es tierra. Y como le indicaba, hacer la denuncia del caso porque es una inversión pública que se ha hecho al parecer de mala manera. El municipio indicó que evaluará el presupuesto para reforzar este muro de contención que representa un riesgo para los vecinos. 8 de la noche con 39 minutos y vamos a compartir con ustedes unas imágenes que ya están dando vuelta a través de las redes sociales y que resulta sumamente surrealista. Si usted cree que ya en Lima pasa cualquier cosa, esto es el acabose. Realmente nos termina generando, ¿no?, estupefacción. Un usuario, al verse incómodo, ¿no?, haciendo uso de uno de los ómnibuses del Metropolitano, no se le ocurrió una mejor idea que coger un taladro eléctrico inalámbrico y tratar justamente, ¿no?, es un taladro inalámbrico, tratar de desarmar y quitando los tornillos de esta parte que es necesaria, ¿no?, que es una de las barandas del ómnibus del Metropolitano, en pleno traslado. Ahí está la gente, evidentemente, conmocionada, reclamándole de que no tiene derecho a hacer eso con parte de lo que vendría a ser, pues, la infraestructura de uno de los ómnibuses del Metropolitano. El hombre responde con todo desparpajo que, bueno, él está incómodo y que por eso es que está sacando los tornillos y pretende sacar la baranda. Esto es impensable.
incansable. Él estaba incluso sentado en la parte de atrás, ¿no? Sobre el motor, donde incluso sabemos está prohibido sentarse. Entonces la gente le dice, ¿por qué te sientas ahí? Si tú estás incómodo, sal de ahí. Pero no, el hombre señala que bueno, pues él está sentado ahí porque no hay sitio y como le resulta incómodo esas barandas, no tiene otra mejor idea que sacarlo con su taladro inalámbrico. Y empieza la operación. La gente evidentemente reclama, conmocionada, sorprendida de que no puede hacer eso. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en uno de los omnibuses del Metropolitano. Claro, todo el mundo buscamos la comodidad. ¿Por qué no te haces taxi? Porque este es más rápido. Este es más rápido, ¿no? Y destruir el carro, ¿no te parece bien? Yo no estoy destruyendo. ¿Cómo vas a sacarlo? Estoy sacando nada más. Pero ¿cómo vas a sacarlo? Normal, no lo saques. Llama al chofer, amigo, llama al chofer. Llama al chofer. Llama al chofer. Está ahí, lo estoy sacando, nada más. Llámelo al chofer. No me lo estoy llenando, no lo saques. ¿Qué te pasa, hoy? ¿Por qué lo sacas? ¿Qué te pasa? Déjalo ahí, oye. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo sacas? Es vandalismo, ¿qué estás haciendo? Y todavía te ríes. Quiero sacarlo porque, ¿qué pasa? Que al momento te voy a bajar. No lo saques, no lo saques. Imágenes, ¿no? De no creer lo que es lo que ocurre pues en el interior del omnibus del Metropolitano. Yo me preguntaba si de repente este no es acaso un experimento social de esos que terminan haciendo pues algunos influencers para ver la reacción de la población o de la gente, pero no, al parecer es un hecho verídico que ocurrió en uno de los omnibuses. Señalan algunos de los usuarios que han podido reconocer calles del centro de Lima y que seguramente es uno de los omnibuses que van por esa ruta. En todo caso, ahí está el rostro de esta persona, sumamente identificable, y lamentablemente no se pudo ver en la grabación si es que los otros usuarios pudieron darle conocimiento pues al conductor y hacerse finalmente algo. Ahí está, eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en las calles de nuestra ciudad. 8:42, vamos mejor con mejores noticias, vamos con un adelanto de En Pared, porque ya Julio Travesaño tiene ese adelantito. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti, buenas noches para todos en sus casas. Y te comento qué es lo que tendremos en la cartelera del día de hoy, jueves, cuarto día de la semana. En Pared arrancamos con, atención hincha de Universitario de Deportes, porque, si no es cierto, habrá un parón por la fecha eliminatoria, pero no descansará el equipo de Fabián Buzos, que también ya anda pensando en lo que va a significar su participación en la Copa Libertadores. Este lunes a las 6 de la tarde, el sorteo de la fase de grupos. Pero, mientras tanto, ya pactó y confirmó un amistoso internacional contra Nacional de Ecuador. La página oficial de la entidad de Merengue anunció que el duelo está programado para el sábado 22 de marzo. Atención, sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en el Estadio Monumental. Ya se inició la venta de entradas con precios que van desde los 15 soles hasta los 110 soles. La entrada más cara para ver a Universitario, para aquellos que extrañan a su equipo de seguro, que no habrá participación ni de cualquier equipo de la Liga 1 por las etapas eliminatorias, los duelos de Perú. Bueno, mientras tanto, Universitario aprovechará también en mover un poco el cuadro, enfrentando al Nacional de Ecuador. Ojo que este equipo no sabe lo que es ganar hasta el momento en la Liga Norteña. 2 empates y 2 derrotas. Mancha el antepenúltimo escalón y es un serio candidato para pelear los últimos puestos, pero le servirá sin duda de medida al equipo dirigido por el profe Fabián Buzos. Así que entradas ya a la venta, atención, de seguro va a estar yendo al Estadio Monumental para el duelo del sábado 22 de marzo. Tiene todavía una semana y un poquito más. Selección peruana de fútbol. Hoy ya se completó del país de la Argentina. Pero seguimos con información
está ligada a la selección peruana de fútbol, porque la Federación Peruana confirmó que el partido contra Bolivia el 20 de marzo, 8:30, se va a jugar en el Estadio Nacional. ¿Cómo vienen siendo los trabajos de refacción precisamente del Coloso José Díaz? Habla el presidente del Instituto Peruano del Deporte y nos comenta cómo va el tema del Estadio Nacional. El Estadio Nacional, la casa de la selección, hemos cambiado la directiva que nos ha permitido cancelar 2 conciertos que estaban programados antes del partido y se han realizado 2 partidos de la liga. Cristal Alianza y Boys U, la empresa que brinda el servicio de mantenimiento del césped, está trabajando intensivamente para que la cancha pueda llegar en las mejores condiciones. Estamos trabajando un convenio con un equipo de fútbol de Champions, uno de los grandes de la Champions, para poder usar la experiencia que ellos tienen del manejo del estadio, del uso intensivo, los 365 días del año, pero sobre todo la tecnología de cómo recuperar el césped en tiempos más cortos, con alta tecnología y con costos más bajos. Hemos ido a ver el Estadio Bernabéu, que hunde el césped, pero eso tiene un costo de más de 300 millones de euros, que está muy lejos de los recursos con los que contamos. Pero hemos encontrado otro club grande de la Champions que tiene alta tecnología y que recupera el césped natural en plazos muchísimo más cortos que los que tenemos aquí en el Perú. Perfecto, importante que se empiecen a tomar medidas para que el gramado José Díaz del Estadio Nacional esté siempre en las mejores condiciones. Información también de las chicas del vóley, las íntimas. Regresaron ayer tras su participación en el Sudamericano de Clubes y hoy fueron homenajeadas precisamente por el Instituto Peruano de Deportes. De hecho, también el Congreso envió un saludo por el logro obtenido, el hecho de estar representando a nuestro país en el próximo Mundial de Clubes que se va a desarrollar en Taiwán. Todo esto tras su destacada participación internacional. Repetimos, en el Sudamericano que se dio en Brasil. De hecho, ya volverán a los entrenamientos el día viernes para reinsertarse también en la Liga Peruana con miras al inicio de la 4ª fecha en el Polideportivo de Villa El Salvador. Las chicas de Alianza Lima están claramente con la motivación al tope y marchan en el segundo puesto por el segundo puesto, ¿no? Y la clasificación al Mundial de Clubes, el próximo escollo a nivel doméstico será Atlético Atenea este domingo a las 5 de la tarde por una nueva fecha de la liga local. Las dirigidas por Pablo Milagres se ubican segundas con 6 puntos por detrás de los 10 de Universitario de Deportes, pero todavía con un partido pendiente con la San Martín. Esto y más bien y tendremos en minutos en una nueva edición de En Pared. Cargadísimo como siempre ese menú de En Pared. Y ahora seguimos justamente con más información. Vamos a contarles precisamente sobre el video que les habíamos mostrado hace unos minutos sobre este hecho que ha generado obviamente conmoción y el repudio sobre lo que está haciendo pues esta persona en el transporte público, en el metropolitano. Bueno, ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano, ya se pronunció, señala que ante el video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un usuario manipular la infraestructura de un bus del metropolitano, la ATU rechaza este tipo de acciones que ponen en peligro a los demás pasajeros. En un segundo tuit o publicación señala: exhortamos a las personas a respetar la propiedad privada y en caso de ser testigo de situaciones similares, denunciar el hecho ante el conductor o el personal de campo en las estaciones para tomar las acciones que correspondan. En todo caso, y está bien clara el rostro de este señor, de este sujeto, ¿no?, que de esta manera está justamente vandalizando un ómnibus del metropolitano, y esto, ¿no?, ocurre lo mismo, la misma situación para quien garabatea, destruye, ¿no?, violenta, vandaliza algunos de los ómnibuses, tanto del servicio metropolitano o incluso de los, de los vagones del metro de Lima. Ahí está. Nadie tiene derecho de justamente hacer y deshacer con la propiedad privada del particular. Ahí está. Imaginamos que dentro de poco conoceremos la identidad de este ilustre sujeto. 8:49, seguimos con más información. Nos vamos hasta Chiclayo, donde el ministro de Justicia participó en un debate descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad. Mientras que en Amazonas, la ministra de la Mujer entregó ayuda humanitaria a más de 300 menores, que incluyó alimentos, útiles y ropa.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lideró la audiencia descentralizada para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad. La actividad se realizó en el Colegio de Abogados de Lambayeque, donde participaron la sociedad civil, comités vecinales y organismos de justicia. Esta es una audiencia que tiene como propósito poner en debate de la ciudadanía, convocar a los gremios, a las organizaciones de base, a los colegios profesionales, es decir, a toda la ciudadanía para que pueda opinar libremente sobre un aspecto que consideramos que es de vital importancia. A Condorcanqui, Amazonas, llegó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, para reunirse con autoridades locales y brindar ayuda a la comunidad indígena Canampa. Vamos a entregar ayuda humanitaria, kits útiles de escolares, kits de aseo. Vamos a tener también ropa para los niños y niñas, más de 300 niños de Canampa. Vamos a tener reunión con las autoridades. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, fue parte de esta jornada de trabajo en Amazonas, donde se entregaron más de 70 toneladas de ayuda humanitaria, trasladada por el INDECI. Estoy encargada de la coordinación de la región Amazonas. Este es un encargo especial de nuestra presidenta de la República, en el cual los ministros coordinamos con las regiones para la atención de algunas necesidades cuando se presentan algunos problemas o algunas coordinaciones adicionales. Agregó que en Condorcanqui se viene construyendo una institucionalidad integrada que promueve un escenario favorable para el desarrollo de las exportaciones. 8:51, vamos ahora a ver noticias del mundo. Donald Trump volvió a expresar su pretensión de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, mientras que el líder ruso Vladimir Putin se pronunció sobre la propuesta de tregua de 30 días en Ucrania. Y en México anuncian una iniciativa para prohibir la corrida de toros. Ucrania cada vez más cerca de un nuevo amanecer. Estamos de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades. La oscuridad que envolvía al país europeo por el conflicto con Rusia está más cerca de desaparecer tras las palabras del líder del Kremlin, Vladimir Putin, quien aceptaría la tregua de 30 días. Así que la idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos. Pero hay asuntos que debemos discutir y creo que debemos hablar con nuestros socios estadounidenses. Suenan las alarmas nuevamente en Groenlandia. Necesitamos eso para la seguridad internacional, no solo para la seguridad, sino para la internacional. Donald Trump volvió a lanzar sus amenazas de apoderarse de la isla ártica, rica en varios recursos. Durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario estadounidense sugirió que el organismo internacional lo ayude a que Groenlandia sea anexada a su país. La tauromaquia, las carreras de caballos. O sea, ya no puede ser tolerable. Pedidos que, de una forma u otra, fueron escuchados. Se prohíben las corridas de toros con violencia. La iniciativa de la funcionaria mexicana tiene como fin realizar espectáculos taurinos sin violencia, en los que se cuide la integridad y vida del animal. La propuesta también prohíbe el uso de objetos punzantes que provoquen heridas o la muerte del toro. Se protegerá al animal de los maltratos fuera y dentro del espectáculo. Vamos con más notas del mundo. El Instituto Nacional de Radio y Televisión y el Ministerio de Justicia suman esfuerzos para llevar a sus pantallas un nuevo espacio. Se trata de Puentes de Fe, que se lanzará este domingo, minutos antes de las 9 de la mañana, para mostrar el impacto positivo de diversas entidades religiosas. Y desde este domingo 16 de marzo, el Instituto Nacional de Radio y Televisión transmitirá el microprograma Puentes de Fe a través de las señales de TV Perú y Radio Nacional. Este segmento busca visibilizar la pluralidad de las entidades religiosas en nuestro país y las acciones que realizan al servicio de la población. Este programa tiene por finalidad promover
lo que es solidaridad, respeto y tolerancia en un diálogo interreligioso entre las entidades religiosas para obtener un país que se refleje, ¿no?, mayor unión, respeto, ¿no?, entre las creencias religiosas que existen. Las personas opinaron respecto a este espacio que nace gracias a un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Claro, que es importante. La población de Lima somos creyentes, ¿no? Somos cristianos. Podemos tener diferentes convicciones, ¿no? Pero ante todo debe estar el respeto a las personas. Va a traer sobre todo a las familias bastante enseñanzas, aprendizajes. El director de Justicia y Libertad Religiosa del Minjus, Eduardo Muga, adelantó que el protagonismo del primer microprograma será el Consejo Interreligioso. Este consejo se activa, se acciona ante situaciones de conflictos cuando se ve de alguna manera la democracia se ve afectada. Ellos son espacios que se dan para lo que son los diálogos que se crean en espacios de tolerancia y respeto, ¿no? A la fecha, el Ministerio de Justicia registra 207 entidades religiosas a nivel nacional, las cuales tendrán la oportunidad de participar en este segmento. Pero eso no es todo, porque el programa Perú Potencia regresa también con una nueva temporada. Más consejos financieros, más información de proyectos de infraestructura que contribuyen al desarrollo del país y más historias inspiradoras de emprendimiento y éxito, porque con más oportunidades todos ganamos. Perú Potencia con Marco Lorio de Mola desde el 16 de marzo, todos los domingos a las 10 de la mañana por TV Perú Nos Une. Hacemos una nueva pausa, regresamos con más información. Esto es Noticias Nacho. Andahuaylas nos abre sus brazos una vez más para celebrar la fiesta que une a todas las sangres. Carnaval Pucllay 2025, un estallido de cultura y tradición, con las danzas y melodías que recorren el alma del Perú. El 20 y 21 de marzo, siente la emoción y la alegría y déjate envolver por el espíritu del Pucllay. Celebra con nosotros, porque en TV Perú la fiesta nos une. Este domingo, surcando los aires, intrépidos pilotos listos para servir en cualquier ocasión. Los primeros en la línea en caso sea necesario, ¿no? Ayuda humanitaria, cualquier tipo de ayuda, comida, provisiones. Un paraíso natural, Marcona, donde el desierto se une con el mar, un atractivo ecosistema para el turismo. Nuevos hoteles, más restaurantes. Crónicas de hoy, este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú Nos Une. De lunes a viernes a las 9 de la noche, el auténtico espíritu del deporte. Siempre presentes en cada terreno de juego, donde se lucha, donde se gana. Creemos en el deporte como estilo de vida. Competimos con fuerza, con determinación. Vive el deporte en Pared, donde la emoción se vive, se siente. En Pared, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por TV Perú Noticias. En Pared, ha sido nominado en los premios Luces 2025 en la categoría Mejor Programa Deportivo. Apóyanos y vota escaneando este código QR. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia.
Y regresamos solo para decir muchísimas gracias por habernos acompañado, por permitirnos ingresar a su hogar para llevarles toda la información de una nueva jornada informativa. Ahora es momento de ver los deportes. Ya están listos ahí Julito Trevisaño, Pepe Guali, Julito Travesaño, con todos los detalles de En Pared. Chicos, muy buen programa, buenas noches, nos vemos ahí al pasar. Así es. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches para todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuarto día de la semana, jueves, penúltimo programa de En Pared. No por ello, sin menos información, porque hay bastante y ya pensando en lo que va a suceder a partir de la próxima semana. Así es. La bicolor sale a la cancha. Nos ponemos la camiseta de la selección porque esta semana ha sido fructífera. 6 equipos peruanos en competencias internacionales, 3 en Sudamericana, 3 en Copa Libertadores. Estos últimos 3 en fase de